Muy buenas y bienvenido a un nuevo episodio del podcast Marketing Digital para Podcast. Soy Borja Girón, consultor de marketing digital desde borjagirón.com, y en este episodio quiero hablarte sobre cómo estoy monetizando podcasts realmente todos o casi todos mis podcasts utilizando la plataforma o la herramienta de Spreaker. No necesariamente tienes que tener tu podcast alojado en Spreaker. Te voy a comentar un poquito cómo funciona o qué es lo que estoy haciendo yo. Y es básicamente utilizar el sistema de publicidad, de añadir anuncios en automático, sin tú preocuparte por buscar patrocinadores. Obviamente los ingresos van a ser mucho menores. Te voy a comentar ahora las estadísticas y es algo que estoy probando, que tampoco le estoy dando, pero bueno, estoy viendo ya cierto crecimiento que me puede dar un motivo para seguir trabajando en esta línea y seguir ofreciendo pues el contenido que estoy ofreciendo en todos los podcasts, pero añadiendo uno o dos anuncios profesionales como si fuera una radio tradicional. Y muy centrados o intentando ser muy específicos para los oyentes del podcast. Bueno, pues básicamente esto es lo que te voy a contar. Cómo monetizar un podcast o cómo generar una fuente de ingresos extra, porque realmente si quieres ganar dinero y vivir de esto, con esto no vas a poder, al menos de momento, pero sí que como un extra para seguir generando ingresos y de una forma en piloto automático y prácticamente sin hacer nada, creo que está bastante bien, sobre todo para algunos nichos, para algunos sectores, y depende también del número de oyentes que tengas, pero creo que es algo bastante interesante. Básicamente Spreaker tiene esta nueva funcionalidad en la que si tienes tu podcast alojado con ellos o tienes tu podcast dado de alta directamente con ellos, vas a poder generar ingresos. Punto 1, eso sería el punto 1. El punto 2 sería que no necesariamente tienes que tener tu podcast alojado como fuente principal en Spreaker. Yo tengo el podcast de Instagram alojado con ellos, directamente es mi fuente principal, pero por ejemplo, Google Podcast o Spotify me han cogido en mi caso como si fuera la fuente original de mis otros podcasts, del podcast SEO para Google y del podcast Triunfa con tu blog, si mal no recuerdo, que los tengo en iVoox, es mi fuente original iVoox, pero tanto Spotify como Google Podcast, y eso hace que al indexarse en Google y al buscarlos salgan mis podcasts, están cogiendo la fuente original de Spreaker, porque también los tengo registrados y tengo la presencia o estoy dado de alta con ellos en Spreaker, a pesar de que no es mi plataforma original. Y esto me da esta ventaja de que, obviamente, el hecho de añadir un anuncio o utilizar esta funcionalidad de monetización de Spreaker, que te sale en el panel a la izquierda, te sale exactamente la palabra monetización, y tienes ahí el panel de control, la configuración del podcast, el historial de pagos, la cuenta de pago y términos y condiciones, y te sale también justo cómo administrar el podcast y una visión general de 3 pantallazos que ves la cuenta de pago, si está verificada o no, el saldo actual y el último pago. En mi caso, pues me lo están ingresando a través de PayPal. Y te voy a comentar unos ejemplos. Sobre todo lo que sí que he visto es que hay más ingresos o te pagan más por las mismas impresiones a partir de la segunda quincena del mes, para que te hagas una idea, porque esto, si empiezas a lo mejor el día 1 y dices, pues estoy generando muy poquitos ingresos, espérate un poquito, al menos un mes, para que veas esta evolución, o en mi caso es lo que me ha pasado, a lo mejor en diciembre, los datos que te voy a compartir son de diciembre, y como digo, es muy poco ingreso, pero sí que hay una notoriedad de que a lo mejor, como digo, hay más ventas por ser diciembre, por las festividades, pero iré viendo esta evolución a lo largo del tiempo y también lo compartiré en el podcast. Y como digo, la ventaja que he tenido es que tanto Google Podcast como Spotify son 2 plataformas que están cogiendo el feed de Spreaker y por tanto puedo utilizar esta funcionalidad. Si estás utilizando, y llegar a más gente me refiero, porque si lo están viendo y utilizando el feed de iVoox, no se pueden añadir estos anuncios, obviamente porque Spreaker no es la fuente principal de otros de mis podcasts. En el caso del podcast de Instagram no tengo ese problema, porque en cualquier plataforma, al ser mi fuente original Spreaker, sí que puedo añadir los anuncios que salen automáticamente con esta plataforma. Entonces, bueno, voy a comentarte, tengo aquí algunos puntos marcados, que uno es función de monetizar, Google Podcast y Spotify, que cogen el feed de Spreaker.
así vas a tener más audiencia. Añado los anuncios en modo optimizado, que hay una especie de opción para activar, y esto hace que puedan salir al inicio o en medio de los podcasts de forma automática. Pagan entre unos 2 y 3 dólares por cada 1000 impresiones o por cada 1000 escuchas, y tienes que tener en cuenta que en algunas ocasiones hay 2 anuncios o un anuncio por episodio. Otra cosa importante es que esto es una ganga para los anunciantes, porque 3 dólares por oyente, por cada 1000 oyentes aproximadamente, y con 2 anuncios, o 3 dólares por 500 oyentes de tu anuncio, y pudiendo segmentar y elegir más o menos la temática donde quieres, o las temáticas de los podcasts, o de los podcasts donde quieres anunciarte, es un caramelo muy, muy bueno y muy económico para muchas marcas, y más si hacen publicidad, que creo que esto es publicidad programática como lo hacen, donde tú compras y llegas a muchos medios, pero es que por este precio realmente, si lo haces una estrategia para que el podcaster te anuncie, partimos normalmente de 50 euros por 1000 y pico, 2000 oyentes a lo mejor. Comparando, más o menos vas a conseguir, es muchísimo más barato, no sé si 10 o 20 veces más barato utilizar este sistema. La contra es que no todo el mundo puede anunciarse utilizando este sistema de Spreaker. Sí que puedes activarlo en tu podcast y generar ingresos, pero si tú quieres anunciarte en otros podcasts, la verdad que eso no es tan fácil como debería ser. Como dices en iVoox, quiero anunciarme y realmente ver en estadísticas, no se puede. En Spreaker sí que puedes poner algún anuncio, pero solo a través de banner y solo a través de la página web, lo cual es un potencial que están perdiendo enorme, el hecho de pues no tener tu propia plataforma, una plataforma para audio como Spotify Ads, que eso ya está, Spotify Ads ya existe, así que ahí sí que puede haber un gran tirón para anunciar tu podcast, tus productos, etcétera. Y Spreaker tiene esa opción ahora mismo, pero no es masiva, no es tan fácil como utilizar Google Ads, darte de alta, elegir el nicho, elegir ciertos podcasts, grabar el audio y que salga. Esto no está, pero en Spotify sí que está ya disponible, ya se puede crear tu propia campaña. Obviamente hay que hacerlo de forma profesional, con un profesional grabando, o al menos que ellos interpreten eso. De hecho, en triunfacontublog.com recuerda que tienes el curso de podcasting, pero también tienes una sección donde te hablo sobre, bueno, en una masterclass te hablo justo sobre este punto, y con Amazon Ads también. Además, si añades tu propio patrocinio, tus propios productos, o tu propio anuncio, tus propios servicios, pues es, como decía antes, un complemento interesante a tener en cuenta. También te va a motivar esto, el generar ingresos de una forma más rápida, muy reducidos, sobre todo al principio, depende de tu audiencia, pero te va a motivar a crear más episodios, porque si yo creara un episodio diario, tendría muchos más oyentes y generaría pues muchísimo más dinero. Yo creo, de este podcast, de marketing digital para podcast, creo 1 o 2 al mes. Si creara uno diario, los ingresos se multiplicarían, obviamente, porque los oyentes también crecerían. Tendrías que dedicarle más tiempo, pero obviamente sería algo interesante. Y de media estoy generando unos 30, 40 dólares al mes con unos 500, 400 oyentes por día. Voy a compartirte, o voy a ponerte a leer un poco por encima lo que estoy viendo de las métricas de diciembre, y para que te hagas una idea, total de impresiones durante el mes de diciembre, 13.500 y 30 dólares generados. Hubo un día, o algún día, el día que más dólares he generado ha sido el domingo 20 de diciembre con 1000 impresiones, y 3 dólares con 19 por estas 1000 impresiones, lo cual cambia mucho. En algunos días, hay otro día también de 1000, aproximadamente 3,58 dólares, otro de 250 impresiones o oyentes que han llegado hasta ese momento, y 0,50 dólares. Entonces, bueno, si calculas, pues hay días que pagan mucho más. Supongo que depende de los anunciantes, depende del momento, depende de la competencia que haya para anunciarse, etcétera. Bueno, no está mal, diciembre, 30 dólares por simplemente meterte en cada episodio y configurarlo de forma apropiada. Simplemente, pues básicamente entras, voy a entrar de hecho en un episodio del podcast de Instagram, en la sección derecha te pone, hay una opción sale $1, haciendo clic ahí
te sale la opción de optimiza automáticamente todos los anuncios para este episodio, recomendado, eso lo he ido activando manualmente, y luego control de optimización tiene un pre-roll, tiene suficientes pautas publicitarias y tiene suficientes anuncios, están chequeados. Supongo que esto también depende del tiempo y la duración. Y por aquí puedes pues meter los anuncios, cambiarlos tú, puedes agregar más anuncios manualmente, etcétera. Bueno, esto yo no he jugado mucho con ello, simplemente le he dado a optimiza automáticamente los anuncios para este episodio. A lo mejor, si cambio algo por aquí o si toco, puedo meter más anuncios y generar más ingresos, pero tampoco quiero saturar a la gente con anuncios, aunque sean de 30 segundos, que no es mucho, y que a lo mejor no anuncio muchas cosas, o no esto no es como John Lee Dumas, que te pone ahí 20 anuncios en 20 minutos, pero bueno, al final estoy haciendo experimentos, quería compartirlo contigo, que tienes un podcast seguramente, o que a lo mejor lo vas a crear, y como un método más para generar ingresos. He hablado sobre generación de ingresos con podcast y bueno, hay muchísimas otras opciones, pero quería especificarte justo esta parte que creo que es bastante interesante. Muchísimas gracias por estar aquí al otro lado, por compartir, espero que te haya aportado valor. Si tienes algo que aportar, que has probado algo, este método, ¿no? Yo lo probé en su día, no me funcionó casi y ahora he dicho vamos a darle otra oportunidad y la verdad que bueno, pues está funcionando un poquito mejor que en la ocasión anterior. Gracias de nuevo por estar aquí al otro lado, por compartir el episodio, por suscribirte y nos escuchamos en el próximo. Hasta pronto.